En este video les mostraré una solución a este problema, el salto de puntadas de una máquina recta industrial. Este es un problema muy común de este tipo de máquinas, pero en este video les mostraré una solución lo más detalladamente posible. Primero, haré una breve explicación de la posición que tiene que tener el cangrejo o caja con la respectiva aguja. Para calibrar la máquina necesitaremos el número de aguja con el que trabajamos constantemente. Ahí tenemos el número 18 y aquí el número 14. Por lo general he notado que las máquinas están puestas en punto de acuerdo a si trabajarán con telas delgadas o gruesas. Primero analizaremos el cangrejo o caja y buscamos la parte más importante, que es el gancho, y aquí está. Ahora la aguja. La aguja tiene una irregularidad, una concavidad. Como podemos observar, hay un lado con un canal y el otro con un lado cóncavo. Y en ese lugar hace el gancho el cruce con la aguja. Ahora la medida necesaria del cruce tiene que ser de 1 milímetro por encima del orificio donde entra el hilo. Así. Y por este lado tiene que tener un roce o la separación de una hoja de papel. Ahora también tenemos que tener en cuenta la diferencia entre una aguja delgada y una aguja gruesa, porque cuando está calibrado con una aguja delgada y se lo cambia a una gruesa, por lo general el gancho suele rozar y empujar la aguja. Bueno, aquí podemos ver la diferencia que hay entre una aguja número 18 y una 14. Tomen en cuenta eso. Y contrariamente, cuando está calibrada con una aguja gruesa y se le cambia a una delgada, el gancho no suele hacer el cruce que tiene que hacer. Espero con esta breve explicación haber aclarado muchas cosas. Ahora, en esta máquina utilizaremos la aguja número 18 porque trabajará con prendas gruesas. Ahora con toda esta explicación empezamos a desarmar la máquina y a ponerla en punto. Para poder observar muy bien lo que estamos haciendo y realizando, tenemos que quitar necesariamente los dientes. Listo, y con esto quedó y podremos observar. Ahora, cuando haya el cambio de cangrejo o de caja, vamos a necesitar la ayuda de la base donde se encuentra la aguja para que sea más rápido la calibración. En la vara les mostraré algo muy necesario. Hay una línea, bueno, son dos, pero se ve una. ¿Ven? ¿Observan? Esta línea la tienen todas las máquinas, es una línea guía. Ahora giramos hacia adelante para encontrar el punto exacto del cruce de la aguja. En el momento que esté subiendo, observen la línea, tenemos que detenernos en el borde del tubo de protección de la vara. Y ese es el punto exacto que tiene que estar la aguja, la barra de la aguja. Ahora en este punto solo nos queda mover el cangrejo o caja. Recuerden, esa línea les ayudará de mucho cuando hagan el respectivo cambio del cangrejo o la caja por uno nuevo. Como ya sabemos la ubicación donde tiene que estar la vara, nos vamos al cangrejo a ver sus respectivos tornillos. En este modelo son 3 tornillos. Aquí hay 1,
2 y 3. Pero no vamos a aflojar el tornillo más cercano al gancho. ¿Ven? Este es el cruce. Este tornillo no lo vamos a desaflojar. Vamos a desaflojar los otros dos. Y comenzamos a desaflojar. Primero este. Una vez desaflojado nos vamos al siguiente. Es este. Y el último tornillo que está cercano al gancho lo utilizaremos de apoyo para poder circular fácilmente el cangrejo. Este tornillo lo vamos a aflojar levemente, no en su totalidad. Así podrá tener un pequeño roce para que no baile el cangrejo en su totalidad. Y con esto quedó. Con esto podremos girar poco a poco y poner en punto el cangrejo. Ahora, para realizar un buen ajuste necesitamos cambiar una aguja por una nueva. Esta es la número 18. Ahora cambiamos. Movemos. Y la aguja, el lugar cóncavo, tiene que ir siempre al lado izquierdo. Y colocamos. Una vez colocada la aguja empezamos a girar hacia adelante con la polea. Cuando esté subiendo la aguja, recuerden la línea que tenía la vara, tenemos que ubicarla. Les mostraré de nuevo. Aquí está la línea. En el momento en el que esté subiendo, tenemos que detener la línea en el tubo, en el borde. Aquí está la línea. Y en el momento que esté subiendo la barra, esa línea se tiene que quedar en el borde de ese tubo. Ahí es la posición exacta de la vara de la aguja. Ahora solo nos queda mover el cangrejo. Aquí podemos observar más detenidamente el lugar cóncavo de la aguja, donde tiene que ser el cruce, el gancho del cangrejo. Agarramos el cangrejo y giramos. Solo giramos el cangrejo porque ya está en su posición la base de la aguja. Y giramos y es 1 milímetro por encima del orificio donde entra el hilo. Y listo, ahí sería. Esta sería la posición el cual va a solucionar el problema del salto de hilo. ¿Pueden observar? Ahí está el cruce. Y pasa 1 milímetro por encima del orificio por donde entra el hilo. Ahora aseguramos. Y tenemos que observar en el otro lado. Y observando de este lado tenemos un problema. El gancho choca con la aguja y lo hace mover. Esto no tiene que existir. Tenemos que solucionar esto. Y la manera de solucionar es empujando hacia la izquierda el cangrejo. Tiene que usar o tiene que haber la separación de una hoja de papel. Eso sería excelente. Ahora de nuevo colocamos en su posición la barra de la aguja. Buscamos la línea y colocamos en el principio del tubo. Aquí está. Listo. Una vez colocado en su posición, nos vamos de nuevo al tornillo del cangrejo. Desaflojamos y empujamos un poco hacia la izquierda. Vemos que haya un pequeño roce. Y listo, con esto ya estaría.
Con esto ya estaría solucionado. Ahora revisamos de nuevo. ¿Pueden observar? Ahí está el cruce. Hay una separación de 1 milímetro con el orificio del hilo. ¿Vieron? Voy a girar la cámara para poderles mostrar más detalladamente. ¿Vieron? ¿Pueden observar? Este sería el punto en el cual vamos a solucionar el problema del salto de hilo. Y también cuando uno quiera cambiar el cangrejo por uno nuevo. Y con esto ya estaría puesto en punto el cangrejo. Y ya no existiría los saltos que vimos en un principio. Ahora vamos a observar de este lado cómo está la separación. ¿Ven? Hay una separación mínima de la aguja, de la concavidad de la aguja con el gancho del cangrejo. Y con esto ya estaría solucionado. Ahora solo nos resta atornillar bien sus 3 tornillos. Vamos con el primero. Listo. El segundo. Y el pequeño, que es el último. Y con esto sería todo. Listo. Ahora solo nos resta armar en su totalidad todo lo que hemos desarmado en un principio. Colocamos los dientes. Colocamos su planchuela. Y ahora lo que ajustamos tenemos que probarlo. Y hacemos la respectiva prueba. ¿Vieron? Está empezando a coser con normalidad y ya no existe ningún salto. Y volvió a la normalidad. Revisamos y todo está en orden. Espero que te haya servido este video. Trate de ser lo más detalladamente posible en la explicación. Y con esto terminó el video. Y no olvides, regálame un like.